Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con los medios. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están de nuevo en nuestra sintonía televisiva. Reciban una vez más el cariñoso saludo de este servidor quien les habla, Ernesto Farga. Hoy, antes de tener nuestra oración y la exposición del tema previsto con ayuda del Espíritu de verdad para hoy, quisiera compartir con ustedes estos programas. Los estamos haciendo por fe. Por fe iniciamos los programas, por fe estamos continuándolos y por fe queremos compartir contigo un versículo por ver si tú también por fe, si crees y ves y sientes que estos mensajes que aquí estamos compartiendo contienen la verdad para este tiempo del fin, puedas también por fe poder ayudarnos para seguir compartiendo estas verdades que son el Evangelio eterno. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 9, en el versículo 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Repito, mi querido hermano y hermana que me escuchas, llevamos mucho tiempo compartiendo contigo estas verdades para este tiempo del fin. En este nuevo ciclo vamos a desarrollar profecías, vamos a desenmascarar con esta, por ejemplo, del Evangelio eterno, vamos a desenmascarar quién es el agente que Satanás tiene hoy en la tierra, que así como antaño usó la serpiente, hoy está usando a un poder aparentemente religioso, pero que no es cristiano, que juntamente con los falsos profetas, el protestantismo apóstata, están engañando al mundo entero. Si crees en este mensaje, si crees que lo que estás escuchando y viendo es la verdad presente para este tiempo presente, para este tiempo del fin, te esperamos. Te esperamos en cualquiera de nuestros medios de comunicación que posiblemente tengas ya memorizado o que puedas estar viendo en estos momentos en pantalla, para que puedas unirte también con nosotros en la proclama del mensaje final que tiene que ser dado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No lo olvides, nuestro dinero no nos corresponde a nosotros. Nosotros somos mayordomos, somos administradores de ese dinero que el Creador del universo te da a ti y me da a mí, no para que yo viva de una manera lujosa, tranquila y bien, sino precisamente como un buen mayordomo, como un buen administrador, como en los tiempos apostólicos, tú puedas también colaborar y contribuir en esta causa, aportando de buena gana, aportando de buen ánimo, porque de acuerdo a la inspiración divina, Elohim ama ¿a quién? Al dador alegre. Vamos a tener nuestra oración y después vamos a seguir desarrollando el tema previsto para hoy, que es la continuación del tema de ayer, y así paulatinamente vamos a ir desarrollando el Evangelio eterno. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia permites
que a través de tu Hijo podamos tener esa comunicación contigo, deseando que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón, que tu Espíritu ponga palabras de vida en mis labios, que tu Espíritu haga la obra conforme a tu voluntad, para que otros más sientan el deseo de amarte, de obedecerte, de servirte y de prepararnos todos juntos para ese encuentro contigo. En el nombre de Yeshua, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Antes de empezar con el tema de hoy, recordemos, amigo y amiga, hermano y hermana que nos escuchas, lo más importante posiblemente que estuvimos compartiendo ayer. ¿Recuerdas? ¿Qué es el Evangelio eterno? Ayer empezábamos a desarrollar esta pregunta que está directamente relacionada con Apocalipsis capítulo 14, verso 6, que es el Evangelio que tiene que ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dijimos también que Evangelio significan buenas nuevas, y eterno es algo que tuvo un principio y que no tiene fin. ¿Lo recuerdas? También estuvimos haciendo referencia que la serpiente fue usada como un instrumento de Satanás para engañar a Adán y Eva. ¿Lo recuerdas? Y lanzábamos la pregunta también: ¿qué poder usa hoy Satanás para engañar al mundo entero? ¿Lo recuerdas? Dijimos que ese poder que hoy Satanás usa para engañar al mundo entero es el mismo que en Daniel capítulo 7 aparece como el cuerno pequeño, que en Daniel 11, en el tiempo del fin, aparece como el hombre despreciable, el rey del norte, que en Apocalipsis capítulo 13 es la primera bestia de las dos que hay dentro de ese mismo capítulo, que en el capítulo 17 del último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, menciona también Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es la misma institución, es el mismo poder, pero que con diferentes nombres el Creador nos revela que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. No hay duda al respecto, amigo y amiga que me escucha. Y en el desarrollo de esta importante ciclo relacionada con el Evangelio eterno, hay tres mensajes que deben ser proclamados. Hay tres mensajes que deben ser presentados. Y cuando desarrollemos estos temas en profundidad, asumiremos también la responsabilidad de estar cumpliendo con la gran comisión para que el mundo escuche un mensaje que posiblemente nunca escuchó, precisamente para que salga de Babilonia, para que salgan de todas estas iglesias que forman parte de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, saliendo de ella para poder formar parte del verdadero remanente, del pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra, las almas fieles. Y no estoy haciendo referencia como pueblo a ninguna denominación religiosa en concreto, porque todas, incluyendo las reformas, todas han apostatado de la verdad. Todas forman parte de esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y el remanente son las almas fieles, aquellos que no han doblado todavía sus rodillas ante Baal, ante la Iglesia Católica
Apostólica Romana. Hoy, mi querido hermano y hermana que me escuchas, después de haber pedido la unción del Espíritu de verdad, del Espíritu que procede de nuestro Padre Celestial, vamos ya a iniciar con el desarrollo del tema de hoy, que lo hemos titulado La primera maldición sobre la tierra. Han habido ya 3 maldiciones. Bíblicamente hablando, han habido ya 3 maldiciones sobre la tierra. La cuarta va a ser terrible, terrible. La última, el Creador terminará con todo el pecado y los pecadores para siempre. Pero hoy, con la ayuda de ese Espíritu de verdad, vamos a estar compartiendo la primera maldición sobre la tierra. Y vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 8. En Génesis capítulo 3, versículo 8, encontramos que después de la entrada del pecado en Adán y Eva, como estuvimos compartiéndolo en el tema de ayer, después de la entrada del pecado, nos damos cuenta cómo Moisés, bajo inspiración divina, en este relato que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 8, leemos: y oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Amigo y amiga que me escuchas, antes de la entrada del pecado, Adán y Eva no tenían temor de encontrarse con Yahweh Elohim. No tenían temor porque eran seres perfectos, santos, justos, sin pecado. Pero tan pronto como ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y además se cosieron con hojas de higuera y se hicieron un delantal, tal como lo estuvimos compartiendo ayer. Hoy, en esta primera toma, en este primer versículo que compartimos contigo, nos damos cuenta que tuvieron temor de escuchar la voz del Creador. Se escondieron. Tuvieron temor de estar delante de la presencia del Creador a oír su voz. Se escondieron. El pecado causa temor. El pecado debería causarte temor, hermano y hermana que me escuchas. Ese temor que ocasionó que Adán y Eva, cuando escucharon la voz del Creador, sintieron temor, es el mismo temor que deberías sentir tú como consecuencia del pecado. Hoy, lamentablemente, el mundo viola los mandamientos del Creador. Aún aquellos que dicen que la ley está vigente todavía, dicen que el hombre es imposible de guardar la ley y por lo tanto todavía se consideran siendo pecadores. Eso demuestra que no tienen temor del Creador. Adán y Eva, cuando sintió la culpa del pecado sobre ellos, se escondieron y tuvieron miedo. Hoy, lamentablemente, el mundo, entre comillas, cristiano, presume de ser cristiano, presume de ser adventista, y sin embargo, siguen en su mayoría transgrediendo cualquier mandamiento con el pretexto de que el hombre seguirá siendo pecador hasta que venga el Salvador. Y eso es una terrible mentira
Ese es otro de los terribles engaños que Satanás, a través de las religiones, está imponiendo en el mundo entero. Porque cuando tú dices eso, es porque no has entendido el poder que hay en el Evangelio. El poder que hay a través del Salvador, que Él nos da esas buenas nuevas para que le podamos aceptar como lo que Él es, nuestro Salvador. Si Él es mi Salvador, yo debo aceptarlo como lo que es Salvador. ¿Y qué es lo que hace un Salvador? ¿Qué es lo que hace un socorrista? Que en la playa una persona se está hundiendo, se está ahogando. ¿Qué es lo que hace esta persona? Se lanza y lo rescata, ¿verdad? ¿Lo rescata de qué? De la muerte, de ahogarse. ¿El Salvador es igual? Nosotros hemos estado sumergidos en las profundidades del pecado. Y cuando aceptamos al Salvador como lo que es mi Salvador personal, yo debo permitirle que Él me saque de la profundidad del pecado para poder ser sanado. Y eso es lo que significan las buenas nuevas. El pecado me ha llevado a la profundidad del abismo. El pecado me ha sumergido. Pero cuando yo recapacito y entiendo que el Salvador toma mi lugar, y Él viene como mi Salvador personal, debo de aceptarlo como lo que es, no para seguir siendo pecador, no para seguir hundiéndome bajo los efectos del agua que me ahoga, sino precisamente para ser liberado, para ser sanado de la lepra del pecado, para salir de la esclavitud del pecado, para ser una nueva criatura, para vivir una vida nueva, como lo dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, vida nueva, como dice el apóstol Pablo en su carta a los hermanos de Roma, a los romanos. Pero hoy, muy diferente que antaño, Adán y Eva tuvieron miedo y Adán y Eva se escondieron de la presencia del Creador. Hoy el mundo cristiano canta, alaba, predica y demás, siendo pecadores, violando cualquier mandamiento de esa santa, justa y buena ley, y no tienen temor del Creador del universo. Al contrario, presumen de lo que no es. Y aquí no estamos presumiendo de nada. Aquí estamos haciendo énfasis en que solo por medio del Salvador, a través de Él, si lo aceptas como lo que Él quiere ser en tu vida, Salvador, Él te va a salvar de tus pecados, no para que sigas transgrediendo su ley, sino para que por amor a Él seas obediente, amándole, guardando todos sus mandamientos, porque Él no viene a salvarte en tus pecados, sino de tus pecados. Esa es la gran diferencia que hay. Él viene a salvarme a mí de mis pecados, no para que siga siendo pecador, sino para que ahora viva una vida nueva, una vida de obediencia, una vida de lealtad, una vida en la cual se revele el amor que yo pueda tener para con Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Génesis capítulo 3, versículo 8, hemos leído que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto, precisamente porque ellos reconocieron que habían cometido pecado.
En el versículo 9 en adelante, en la siguiente toma que usted va a poder leer, seguimos leyendo. Mas Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Me gustaría que esta diapositiva continuara, porque vamos a reflexionar algo muy importante que hay en ella. Adán y Eva se esconden de la presencia del Creador. Tienen miedo, se esconden. El pecador no puede comunicarse con el Creador. No puede, porque el pecado causa separación. El pecador lo único que puede entender y aceptar es el llamado que el Creador, a través de su Espíritu, nos pueda estar haciendo hoy para que volvamos nuestro corazón a Él. Del mismo modo pasó en el jardín del Edén. Adán y Eva se esconden. Pero ¿quién busca a quién? ¿Adán buscó a Yahweh? ¿Adán buscó a su Elohim? No. Adán se escondió. Eva se escondió. Y es Yahweh Elohim quien tiene que ir en busca del pecador precisamente para sacarlo de la esclavitud del pecado. Hoy lo hace igual a través de su Espíritu, a través de su poder, a través de lo que tú quieras llamarle. Usa su Espíritu para indicarme, Ernesto, lo que has hecho está mal. Y lo hace con todos. La decisión está en tu mano, aceptar ese llamado, ese toque de atención, esa advertencia, esa amonestación, para poder escuchar la voz de su Espíritu y saber que has cometido pecado. Pero es Elohim, es Yahweh quien busca al pecador. Es Él quien busca al hombre después de la entrada del pecado. Y no lo olvides nunca. Debes escuchar su voz para que puedas reconocer tu triste condición pecaminosa y puedas aceptar a tu Salvador como lo que es Salvador de tus pecados. Para que al aceptarle a Él como tu Salvador, vivas una vida nueva, vivas una vida totalmente de obediencia, vivas una vida de santidad, porque tal como dice Pablo en su carta a los Hebreos, sin santidad nadie le podrá ver. Y Él viene a salvar a la humanidad de sus pecados, no en sus pecados, no. Viene a salvarte a ti hoy de todos aquellos pecados que hayamos podido cometer en nuestra ignorancia. No para que sigamos cayendo en el pecado, no para que sigamos siendo como antes, sino para poder formar parte de su verdadera iglesia, de las almas fieles, de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y allí, en estos versículos que estamos compartiendo, tienen miedo. Oí tu voz en el huerto cuando escuchó la voz de Yahweh que le llamaba. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Miedo por qué? Por el pecado que había en él. Miedo por el pecado que había en él, amigo y amiga que me escuchas. Muy importante entender esto. Si fuéramos sensibles a la voz del Espíritu de Yahweh, entenderíamos cuál es
la consecuencia triste, dramática que va a recibir el pecador, para que sintiéramos temor del mismo modo que lo sintió Adán y Eva. Pero repito, hoy lamentablemente ni siquiera el pueblo que dice ser remanente dice que el hombre tiene poder para guardar la ley. Entonces, mejor ser evangélico, mejor ser pentecostal, porque al fin y al cabo, si tú que dices que eres remanente, dices que no hay poder para guardar la ley, ¿cuál es el argumento que vas a presentar a los pentecostales, a los dominicales, cuando les digas que deben guardar el sábado, si tú después dices que no hay poder para guardar la ley? Es una tremenda contradicción. Hay poder en el Evangelio, hay poder en el Salvador. Claro que hay poder, y el poder es la gracia que Él te da, el poder que Él te da, la sabiduría que Él te da para discernir el pecado de la santidad, para que seamos santos. Sed pues vosotros santos, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como yo soy santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Usted no puede formar parte del remanente mientras siga siendo un mentiroso. Si usted dice que el hombre no puede guardar la ley, usted es un mentiroso y por lo tanto no puede formar parte del remanente. Porque el remanente son las almas fieles, aquellos que viven de la palabra, aquellos que viven por la palabra, aquellos que confían en el Evangelio, en las buenas nuevas de un Salvador que nos saca de la esclavitud del pecado para poder vivir una vida de lealtad, de obediencia, de amor, guardando todos sus mandamientos. Oí tu voz en el huerto, dice el versículo 10 de la diapositiva que antes estábamos compartiendo, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Yahweh le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? Si antes no estabas desnudo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo, Adán? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Siguiente diapositiva, siguiente versículo, versículo 12. Y el hombre respondió la primera excusa, amigo y amiga que me escuchan. El pecado causa siempre excusa. En lugar de reconocer la triste condición pecaminosa, no, el hombre no puede guardar la ley, el hombre seguirá siendo pecador. Adán dijo, la mujer que me diste por comer me dio de comer del árbol y yo comí. Ella es la culpable, yo no, ella me dio de comer y yo comí. ¿A quién está echando la culpa Adán? A la mujer. ¿Quién hizo la mujer? Yahweh Elohim. De una forma indirecta, Adán está diciéndole, tú tienes la culpa por haber hecho a la mujer. Ella me dio de comer y yo comí. Versículo 13 de la misma diapositiva. Entonces Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
la serpiente me engañó y comí. Adán se excusa con la mujer con la serpiente. Los dos, en definitiva, le están diciendo a Yahweh, su Elohim, ¿por qué hiciste, Adán, la mujer? Y la mujer, ¿por qué hiciste la serpiente? La serpiente me engañó y comí. La primera excusa, amigo y amiga que me escuchas, la primera excusa tuvo lugar tan pronto como entró el pecado en el jardín del Edén, tan pronto como Adán y Eva pecaron y se encontraron frente a frente con el Creador del universo. La primera excusa tuvo lugar ya en el jardín del Edén, tan pronto como Adán y Eva pecaron. Vamos a una pequeña pausa y continuamos enseguida con ustedes desarrollando este tema que está directamente relacionado con la primera maldición sobre la tierra. Una pausa y volvemos con todos ustedes. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y continuando después del temor, después de la primera excusa que hubo en el jardín del Edén, encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 14, la primera maldición y la primera sentencia. Génesis capítulo 3, versículo 14. Yahweh Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Antes de entrar a desarrollar quién es esa serpiente, veamos, amigo y amiga que me escuchas, la maldición cayó en primer lugar sobre la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás. ¿Entre qué? Entre todas las naciones, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. La sentencia: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si hay una maldición sobre la serpiente y una sentencia: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, la serpiente que Satanás usó para engañar a Eva no es la serpiente que hoy nosotros conocemos. No pudo ser. No pudo ser porque hay dos cosas. Primero, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Segundo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días
de tu vida. Para este servidor, la serpiente tenía que haber sido uno de los animales más hermosos de la creación. Todo lo que fue creado por el Creador era bueno en gran manera, era hermoso. No había maldad en los animales. Era todo perfecto. Como un animal perfecto, no podía ser la serpiente, la misma serpiente que conocemos nosotros ahora, que cuando la vemos nos da temor. La serpiente antes del pecado debió ser uno de los animales más hermosos que habían en el jardín del Edén y que Satanás lo usó precisamente para engañar a Eva. Porque la sentencia es: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y además la sentencia es: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una maldición y una sentencia contra la serpiente, y la serpiente se convirtió desde entonces en este animal temido por la gran mayoría de las personas y temido inclusive por animales terrestres. El pecado causó una alteración en toda la creación del Creador, amigo y amiga que me escuchas. No olvides nunca que el pecado causa también alteración en tu vida. La misma violación a algún mandamiento puede ocasionarte en tu vida una enfermedad que a la larga te va a llevar a una terrible enfermedad, llámele como quieras llamarle, y finalmente una muerte que no entra en los planes del Creador. Porque Él quiere que el ser humano muera de vejez, lleno de salud, lleno de vitalidad, como antiguamente encogías las piernas y descansabas. No es la voluntad del Creador que su pueblo esté enfermo. No es la voluntad del Creador que tú sufras una terrible enfermedad. No, amigo y amiga que me escuchas. La enfermedad viene como consecuencia de haber estado violando las leyes de salud y la ley moral de los 10 mandamientos, como consecuencia del propio pecado que puedas tener. Y para eso hay que reconocer qué es aquello que estoy violando, reconocer la causa de la enfermedad para buscar el remedio a través de la oración, del arrepentimiento, pedirle al Creador perdón por haber estado violando cualquier mandamiento o cualquier ley de la salud, y pedirle que en su misericordia te restaure la salud conforme a su voluntad. Y en el versículo 15, Génesis capítulo 3, versículo 15, aparece también lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera maldición, sentencia. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de quién, de la serpiente, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Hay una enemistad entre dos simientes. Hay una enemistad entre dos clases de personas. Entre aquellos que aman al Creador y entre aquellos que son obedientes a las falsas enseñanzas de Satanás. Enemistad pondré entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás
en el calcañar. Un versículo que debemos entender. Un versículo que debemos comprender, amigo y amiga que me escuchas. ¿Quién es esa simiente? ¿Quién es esa simiente de la cual dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? ¿Quién es esa simiente? Es una pregunta que me gustaría verla también para que tú también hagas reflexión sobre la misma. ¿Quién es esa simiente? ¿Quién puede ser esa simiente, amigo y amiga que nos estás sintonizando y que estás al mismo tiempo compartiendo este estudio bíblico? ¿Quién es esa simiente? Abrimos el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas, capítulo 3, versículo 16, leemos en la parte final, Gálatas, capítulo 3, versículo 16, leemos en su parte final, búscalo, amigo y amiga que me escuchas, porque en la parte final de este versículo encontramos quién es esa simiente. Para que tú te des cuenta la enemistad que hay entre la serpiente, símbolo de Satanás, como estuvimos viendo también en nuestro tema de ayer, y la simiente de la mujer. Y allí en Gálatas capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo, bajo inspiración divina, en la parte final de este pasaje dice, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Sabiendo que ya quién es la serpiente, sabiendo que la serpiente fue usada por Satanás, y hay una enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, entre Satanás, entre la serpiente y la mujer, si entendemos y aceptamos que la simiente a la cual hace referencia es al Mesías, entonces podíamos parafrasear esta enemistad, esa sentencia que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, podíamos parafrasearlo en la forma que lo hemos puesto aquí también en esta misma diapositiva. Y pondré enemistad entre Satanás y la iglesia. Bíblicamente, pondré enemistad entre ti, haciendo referencia a la serpiente, pero si la serpiente es Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, diablo, Satanás, que engaña al mundo entero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, como estuvimos compartiéndolo ayer, pondré enemistad entre ti, entre Satanás y la mujer. La mujer, proféticamente hablando, significa iglesia. Por lo tanto, pondré enemistad entre Satanás y la verdadera iglesia. Entre tu simiente, la simiente de Satanás, los agentes de Satanás, los instrumentos de Satanás, aquellos que siguen desobedeciendo sabiendo cualquier mandamiento, estatuto, precepto, ley del Creador, enemistad entre los desobedientes y la simiente suya, las almas fieles, aquellos que le aman y guardan todos sus mandamientos. Esta, la simiente, el Mesías, te dirá en la cabeza,
te aplastará la cabeza. Finalmente Satanás será muerto. Finalmente Satanás será destruido, juntamente con el falso profeta, y todos los pecadores serán lanzados en el lago de fuego, después del milenio. Y dice también a continuación, en la parte final de esta diapositiva que estábamos también compartiendo, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. A pesar de que con la muerte en el madero de nuestro amante Salvador, Satanás pensaba que había vencido, no fue así, porque al tercer día, de acuerdo a la profecía, el Salvador resucitó de la muerte, salió del sepulcro victorioso para vencer, y ese poder es el mismo que te da a ti, amigo y amiga, para que podamos salir vencedores del pecado y finalmente vencedores de la muerte cuando venga el Salvador y llame a su pueblo que ha sido llamado al descanso. Los justos, juntamente con aquellos resucitados, serán levantados, serán arrebatados para poder vivir junto al Salvador por toda la eternidad. Pero el apóstol Pablo, en un versículo que no lo hemos colocado, porque nosotros también permitimos que el verdadero Espíritu trabaje en nuestra mente para poder ampliar cualquier comentario que estemos ya también en condición de aportar. El apóstol Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corinto, capítulo 15, versículo 50 en adelante, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50 en adelante, podemos leer: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, ni la corrupción ni el pecado heredará la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esta carne y esta sangre mortal, pecadora, tiene que ser transformada para poder recibir un cuerpo incorruptible. Para que ese cuerpo incorruptible pueda soportar la gloria que va a venir en las nubes de los cielos cuando venga el Salvador, con todo su séquito que le va a seguir, porque en el cielo no va a quedar nadie, en esa gran comitiva, en esa gran comisión que viene del cielo a buscar a sus redimidos. Y para poder soportar esa gloria que viene en las nubes de los cielos, este cuerpo pecaminoso, esta carne, esta sangre mortal tiene que ser transformada para poder soportar la gloria que vendrá en las nubes de los cielos. Y si no hemos sido transformados, moriremos con el resplandor de su venida. Y el apóstol Pablo nos exhorta, nos enseña, nos amonesta, nos da una esperanza. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No entiendo cómo muchos dicen que va a haber un arrebatamiento secreto cuando el Salvador viene con toda la majestad. Viene tocando trompeta, y los ángeles vienen tocando trompeta, y a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y este cuerpo mortal, pecaminoso, se vista de inmortalidad. Pero el carácter átino que sería transformado antes de que finalice el tiempo de gracia. Versículo 54 de 1 de Corintios capítulo 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es lo que diramos, hermano. Esto es lo que podemos exclamar entonces. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Salvador Yeshua el Mesías. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra de Yahweh, siempre sabiendo que vuestro trabajo en Él no es en vano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado, o el poder del pecado, la ley. ¿Cómo vas a seguir siendo transgresor, amigo y amiga que me escuchas? Cuando este cántico de victoria solamente lo van a pronunciar aquellos que hayan aceptado al Salvador como su Salvador personal, no para seguir siendo pecadores, no para seguir siendo mortales, sino para poder vivir aquí en esta tierra, la antesala del cielo, amándole y guardando todos sus mandamientos. Termino la reflexión de hoy con esta pregunta. ¿Por qué no murieron si la sentencia era ciertamente morirás? ¿Por qué no murieron si la sentencia es si comes del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás? ¿Por qué no murieron si la sentencia era ciertamente morirás? Mañana, en nuestro próximo programa, vas a tener la respuesta a esta pregunta. No murieron porque la primera predicación del Evangelio, la primera predicación de las buenas nuevas, tuvo lugar en el mismo momento y en el mismo lugar donde entró el pecado en el jardín del Edén con Adán y Eva. Si no hubiera sido por ese Evangelio, Adán y Eva hubieran muerto. Pero, como vamos a ver a continuación mañana, ¿por qué no murieron si la sentencia es ciertamente morirás? Concluyo con una oración. Gracias, Padre Celestial, porque al igual que sucedió en el jardín del Edén con Adán y Eva, cuando ellos transgredieron tu ley, automáticamente les diste el Evangelio, les diste las buenas nuevas, les diste un Salvador prometido, y un Salvador que, como lo vamos a ver en el tema de mañana, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Hoy igual, hemos sido pecadores, y tú nos concedes, Padre, ese Evangelio, esas buenas nuevas, para que podamos aceptar a tu Hijo como nuestro Salvador, no para que sigamos siendo pecadores, sino para que al aceptar su obra mediadora, al aceptar su mediación, al aceptar su vida, al contemplar su inmenso amor que tuvo para con cada uno de nosotros, al contemplar también su agonía, su muerte, de una forma tan cruel, tan inhumana, por culpa de nuestros pecados, podamos sentir deseos de amarte, deseos de amarle, y al amarle, danos poder para seguir guardando tus mandamientos, para ser obedientes a tu palabra y poder participar también de esa restauración para poder vivir junto a ti por toda la eternidad. Padre Celestial, te presentamos a cada uno de aquellos que en estos momentos puedan estar en nuestra sintonía televisiva o también, cómo no,
de todos aquellos que estos temas van a escuchar en la posteridad. Los dejamos en tus manos para que tu Espíritu siga haciendo la obra en sus corazones y podamos todos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, Yeshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Concluimos ya, amigo y amiga que me escuchas. Mañana, a esta misma hora y por este mismo canal, la respuesta. ¿Por qué no murieron Adán y Eva si la sentencia es ciertamente morirás? Recuerda, por fe estamos compartiendo contigo estos programas. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, Elohim ama al dador alegre. Colabora también con nosotros. Puedes aportar tu granito de arena para que podamos seguir compartiendo este mensaje, no tan solamente en este canal televisivo, sino en otros medios, en otras televisiones, en otros programas, cumpliendo con la gran comisión de poder predicar este evangelio a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, pueblo y lengua. Hasta nuestro próximo programa. Que el ángel de Yahweh acampe a tu alrededor si le temes y le obedeces. Ese es mi deseo y oración. Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.